Y vamos a comenzar conversando con Lucas Navarro, un hombre que estuvo al frente del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba y que en este momento tiene vínculos internacionales realmente muy importantes porque está actuando como asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, el BID. ¿Cómo te va, Lucas? Hola, Gustavo. Buenas noches. Enseguida vamos a estar hablando de estas nuevas funciones que son realmente muy interesantes, sobre todo para la vinculación de Argentina con el mundo, cosa que está bastante en duda en este momento porque nos estamos aislando cada vez más. Pero ese es otro tema, uno de los grandes problemas que tiene el país. Mientras tanto, la sensación generalizada que hay no solo entre nosotros, que lo vemos de cerca y minuciosamente, sino entre la gente en general, es que el país está sin rumbo. Y después del discurso de la vicepresidenta de la Nación en el Chaco, más todavía. Es decir, ¿cómo lo ves vos? Creo que estamos viviendo por un momento de crisis que ocurre en un contexto de un país que tiene un severo problema de desorganización por donde lo mires. Problema que lo arrastra desde mucho tiempo atrás, problemas que se profundizan desde inicios de la década pasada, te diría, y que están llegando a puntos insostenibles, a puntos donde la tolerancia se va agotando. Donde ya estamos pensando cómo llegamos a diciembre de 2023 y en qué condiciones llegamos. Muchos comparan, digamos, la situación económica actual en términos de lo que se hace en la política económica con lo que pasaba en 2013, en 2014, previo a la elección de 2015, y ves que en términos cualitativos estamos igual, pero lamentablemente en términos cuantitativos, en términos del nivel, de la magnitud de las distorsiones que tenemos, estamos peor. Tenemos una situación de reservas peor que en aquella oportunidad, tenemos distorsiones de precios más profundas que en aquel momento, me refiero sobre todo a atrasos en lo que es tarifas, lo cual genera una cuenta de subsidios muy difícil de financiar. En gas solamente en aquel entonces había un 1000% de atraso. Sí, solamente, pero digamos, ahora tenés el agravante de que la invasión rusa de Ucrania hizo multiplicar por 8 los precios de la energía y eso, digamos, te pasa la factura para un Estado que subsidia gran parte de lo que es el suministro de estos servicios. Tenés también un dólar que se queda atrasado. El dólar oficial se viene depreciando a un ritmo no superior al 4% mensual, pero la inflación está por arriba de ese guarismo, entonces tenés un dólar que se va atrasando, incluso el dólar oficial. Entonces esos dos precios clave para la economía, como el dólar y las tarifas de servicios públicos, siguen muy atrasados y se están atrasando aún más en un contexto donde la inflación se acelera por consecuencia, diría, de dos factores. Uno que acabo de mencionar, que es la crisis internacional causada por la invasión de Rusia y Ucrania, y otro por los desequilibrios del año 2021 en el marco de las elecciones de medio término, en donde, ¿te acuerdas de aquel famoso plan Platita, donde se dio rienda suelta al gasto para tratar de comprar votos? Exacto. Pero derivó en un déficit fiscal financiado con emisión monetaria muy grande. Tuviste una emisión monetaria para financiar el déficit de 3,5 puntos del Producto Bruto Interno el año pasado. Lo que pasa es que eso ni siquiera se detiene todavía. Eso no se detiene, eso dio un estímulo artificial en la economía el segundo semestre del año pasado. Tuviste algo de menores índices de pobreza, un poco más de economía que se levantaba, rebotaba, pero te pasó toda la cuenta desde el primer trimestre de este año. Estamos rogando que la inflación esté por debajo del 5% como si fuera un éxito, algo que no va a suceder. Va a estar más cerca del 7 nuevamente que del 6. Es probable que esté entre 5 y 7, por decirte, el dato va a salir el día martes, martes si no me equivoco. Martes, sí. Están diciendo que en mayo va a bajar, pero bajará al 4 o 5%. O sea, estamos en niveles de inflación ya superiores todos los meses a los que teníamos en el último trimestre del año pasado. Entonces, por eso digo, una situación de desorganización profunda de la economía, con un sector público digamos, que tiene una dimensión excesiva, que tiene un déficit fiscal crónico, que lo financia como no tiene acceso a la deuda con emisión monetaria, que recurre a cada vez más presión impositiva, pero con eso no le alcanza. Y a todo eso le agregamos estos ingredientes que te acabo de comentar recién,
que se ven fogoneados por un clima político del cual vos manejas mucho mejor que yo, que obviamente que no ayuda y que hace aún es que no ayuda para nada, porque escenario. cuando se quiere tomar una determinación, por ejemplo, se van a hacer ahora las audiencias públicas sobre los aumentos en las tarifas. Es decir, es un proceso largo que viene prolongando una agonía, digamos así, en materia de tarifas. Hay algunas cosas que estallan por su propio peso, porque si no nos quedamos sin combustible. Se acaban de aumentar de nuevo los combustibles hace horas nada más en más de un 11%. Pero en el resto, por ejemplo, que se está hablando de gas, de electricidad y también del agua, porque todo eso va a entrar, y sin embargo hay posiciones absolutamente diferentes entre el Ministerio de Economía y todos aquellos que tienen que tomar las determinaciones, entre los cuales se encuentran los entes reguladores de servicios públicos, es decir, que eventualmente podrían llegar a tener un veto. Es como si tuviéramos, es decir, este gobierno en compartimentos, con la caja en manos de la cámpora y las decisiones macroeconómicas en manos de un equipo económico que encima está sumamente cuestionado. Uno no sabe hacia dónde vamos a ir, ni cómo vamos a ir, ni cómo podemos salir. Ese es el tema. Es realmente preocupante el escenario. No sabemos cómo llegamos a diciembre de 2023. Es que no sabemos cómo llegamos a fin de año, Lucas. Incluso eso. Sigue existiendo, por ejemplo, el gobierno dice que no, pero sigue faltando combustible, sigue faltando gasoil para lo más elemental, el único recurso genuino que tiene el país para hacerse de los tan necesarios dólares como es nada más y nada menos que la cosecha de soja, y no hay combustible para recogerla, porque si la querés tenés que pagar 200 pesos el litro de gasoil. Es insostenible. El tema de reservas es otro tema crucial. O sea, estamos en cero prácticamente. Eso que comentás tiene que ver con que se están agotando las reservas, y las herramientas de política económica que tienen a mano son las mismas de siempre. Tratar de pisar un poco el tipo de cambio, tratar de dilatar esta discusión de las tarifas, como se te van agotando las reservas, tratar de imponer restricciones a las importaciones. Entonces todo eso te agrava los problemas. Te los puedes solucionar en el instante, pero a la larga te los va haciendo cada vez más grandes. Es que se paraliza la exportación de repuestos, se paraliza la producción de automóviles, se paraliza el campo. Es decir, no hay neumáticos para los automóviles. Sí, en definitiva te hacen difícil hacer andar a la actividad económica, lo cual sumado a esta inflación que cada vez es más alta, también te frena la actividad, porque más allá que tenés también del lado de la política, se están fogoneando ajustes de salarios por paritarias que bien agresivos. 60%. 60, 70, algunos 80, pero igual no les va a alcanzar para superar a la inflación. Entonces eso también te retroalimenta el proceso inflacionario, te puede dar un poquito de poder de compra temporariamente, pero a la larga te para la actividad. Ni que hablar la otra propuesta de establecer una nueva moratoria que beneficiaría entre 500 y 700 mil personas, tomando recursos del sistema previsional, de la parte contributiva, para financiar ese tipo de beneficios que no son contributivos. Claro. Eso también te aumenta el déficit fiscal estructural. Claro. En definitiva, todo se soluciona con emisión monetaria, soluciona entre comillas. Pobreza, por ejemplo, para el sector de jubilados, porque la torta es la misma, y como hay una serie de gente nueva que quieren incorporarla al sistema jubilatorio, pero la torta para repartir, es decir, la porción es cada vez más chica. Es cada vez más chica. Entonces digamos peyorativamente, todo lo solucionan entre comillas con emisión monetaria. El otro día la misma vicepresidenta sugirió que la emisión monetaria no es inflacionaria. Entonces, eso piensan realmente muchos... Eso es lo que piensa Kicillof, lo viene diciendo hace muchísimo tiempo. De los economistas asociados al oficialismo de una rama, y entonces es realmente muy peligroso. Si decís perspectivas, yo creo que el año vamos a sobrevivir. Por eso voy a decir, no sé cómo llegamos a fin de año. ¿Por qué vamos a sobrevivir? Por lo mismo de siempre, porque tenemos un sector súper competitivo, que es el sector agro, que nos va a dar aire, al menos hasta agosto, un buen aire. Aún en el escenario en donde todas las importaciones de energía se van a disparar, pero digamos, la espalda que te va a dar el campo, creo que te va a permitir vivir al menos hasta agosto con relativa tranquilidad. Después de eso ya no sabemos, se te puede desatar algún problema en la parte cambiaria porque las reservas ya no te van a alcanzar más,
Y eventualmente podemos llegar con problemas severos a fin de año, pero no creo que sea una cuestión así de estallar, digamos, como uno podría pensar en algunos de los escenarios. Creo que el año que viene va a ser durísimo, durísimo el 2023. Y encima ya con las elecciones más cerca y ya sabemos qué es lo que hacen de un lado y de otro, ese es el tema, porque es decir, uno no ve un horizonte claro. Un rato vamos a estar hablando estrictamente de política aquí con Edgardo Moreno, que es un especialista, pero uno no ve ni siquiera un horizonte claro en las dos principales coaliciones, y eso no hace sino aumentar toda la incertidumbre para quienes generan riqueza, es decir, aquellos que pueden llegar a realizar inversiones, a pesar de que Guzmán parece que vive en un mundo de jauja, porque dice que lo peor ya pasó, que están creciendo las inversiones, que está creciendo el empleo. Yo digo, ¿de dónde? ¿Quién lo informa? Porque no lees las cifras del INDEC. A ver, el dato de desempleo que baja es absolutamente parcial y hasta te diría no refleja en absoluto la verdadera realidad del mercado de trabajo. Porque tenés gente que puede no estar desocupada, pero está queriendo trabajar más horas, y eso hay mucha gente, y ese porcentaje de gente crece cada vez más. Porque tenés gente que tiene un trabajo, pero en la informalidad, o un trabajo aún registrado de muy bajos niveles de ingresos. Porque tenés gente que ya se hartó de buscar trabajo, entonces no aparece como desocupado, y es un desalentado que se queda en la casa, pero que estaría disponible para trabajar. Yo hice algunos cálculos sobre eso y me da que 40% de la población potencialmente activa para trabajar en el mercado de trabajo se encuentra en esa situación. O sea que ese 7%, compararlo con el 40% que te estoy diciendo, claramente no refleja la verdadera realidad del mercado laboral argentino. Exacto. Entonces, pero tenemos... es que eso ni siquiera hace falta verlo en las cifras o en los estudios, porque uno lo percibe todos los días en la calle, lo percibe todos los días, ve lo que sucede, los pedidos de auxilio, que son pedidos de auxilio que hay en las redes sociales. Mira, si la situación fuera tan buena en el mercado laboral, no habríamos tenido en diciembre o segundo semestre de 2021 un índice de pobreza de 40%, rondando el 40%. Claro. Y que ahora va a ser mayor porque con esta inflación galopante y con ingresos que están por detrás de la inflación, al menos lo que vamos viendo en los primeros meses del año, es probable que el poder de compra de los ingresos se deteriore y que tengamos ya más pobreza. Mira, tenemos esta cifra muy reciente, que para colmo sabemos que es absolutamente exacta, porque después cuando vienen los datos oficiales, la diferencia es ínfima, que publica el Centro de Almaceneros de Córdoba, que tiene un departamento de estadísticas excelente. Más de 100.000 pesos cuesta la canasta básica alimentaria. Bueno, hay hogares que no llegan, pero ni por asomo a esa cifra. Es así, es lamentable la situación. Creo que lo mejor que podemos esperar en este escenario donde tanta inestabilidad política, de tantas contradicciones, de tanta falta de convicciones, es tratar de seguir al pie de la letra el acuerdo con el fondo, por más mezquino que haya sido. Pero incluso eso va a ser muy difícil. Aún incluso ajustando el tipo de cambio, el dólar oficial, a un ritmo que sea similar al de la inflación, ajustando en algo las tarifas, ¿sí? Recordá que el acuerdo con el fondo contempla una reducción de los subsidios en el equivalente a 0,6% del Producto Bruto Interno. Claro. Ajustando en algo, no te digo todo eso, eso no lo van a cumplir. Parece nimio esa cifra, ¿no? Reduciendo sustancialmente la emisión monetaria, o sea, tratar de no desviarse sustancialmente del acuerdo con el fondo, creo que algo de aire nos puede dar. Ojalá. El costo va a ser más inflación todavía, pero temporaria si se quiere, y sí, como decís bien vos, si las perspectivas electorales de 2023 se alinean y uno ve que las cosas van a mejorar, al menos en términos de lo que espera la gente, creo que se puede llegar al 2023 con aire, pero por el momento no se ve con claridad eso. No se ve ni que vayan a cumplir con el acuerdo con el fondo, ni que esté claro el panorama político para 2023. Falta muchísimo, pero la incertidumbre es aún más alta. Claro, pero ya se le está viendo la quinta pata al gato, ese es el tema. Y hay algunos hechos que parecen pequeños, son graves, pero dentro de la situación macroeconómica general son indicios de que hay un sector dentro del gobierno, me refiero concretamente al sector del kirchnerismo, que no comprende cabalmente la realidad, o que no la quieren ver, o que se la creen directamente. Porque de golpe y porrazo ponen como empleos permanentes a 2.000 personas en el ANSES.
de golpe y porrazo, así de un día para el otro. ¿Qué ahorros? Cuando el acuerdo con el fondo, entre otras cosas, prevé una reducción de la cantidad de empleos públicos que hay en el país. Sí, se contempla que se va a estudiar el tema. También tenés otra medida reciente como este bono de entre 12 y 18 mil pesos a aproximadamente unas 12 millones de personas, considerando jubilados, monotributistas categorías A y B e informales, que va a costar unos 185 mil millones de pesos que se van a agregar al gasto en estos meses de abril, mayo. Entonces, eso tampoco estaba dentro de lo planeado en el acuerdo con el fondo. Entonces, por eso digo, en el mejor de los escenarios, habría que hacer ese mínimo esfuerzo, ver cuál es la reacción del fondo también, porque si nos desviamos sistemáticamente, ya vimos que el primer trimestre cumplimos con las metas, pero hubo un dibujo contable ahí que contabilizó algunos ingresos. Sí, eso se puede hacer de una manera, digamos, bastante rara. Bueno, yo creo que si nos continuamos desviando sistemáticamente y en magnitudes más grandes, vamos a ver cuál es la reacción del fondo ante eso, si nos van a habilitar, digamos, los recursos que necesitamos para ir cumpliendo con los pagos que debieran haberse hecho al organismo en condiciones normales, digamos. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que toda esta actitud del gobierno forma parte de una verdadera fantasía, porque el cuadro de situación que ellos creen que es virtuoso es que esta forma de actualizar las paritarias, poner más dinero en la calle, hace que haya mayor consumo, que ese mayor consumo va a generar mayor actividad económica, que esa mayor actividad económica va a volver, como es un círculo virtuoso, va a volver mayores ingresos para el Estado y que todo eso va a permitir que comenzamos a salir de la crisis. Pero eso definitivamente no es así. Ya hemos visto lo que está pasando. Eso no es así porque el productor sabe que eso es un efecto efímero, temporario. Exacto. Y no va a decidir invertir más porque pase eso. A lo sumo aumentará temporariamente la producción, ajustará algo. También hay ajustes de precios porque, digamos, te van aumentando los costos al mismo tiempo que ocurren estas expansiones de gastos que son financiadas espuriamente. Y en definitiva, todo el estímulo que podrías tener con ese tipo de medidas en la actividad real es efímero, es muy corto, digamos. Y luego se lo termina comiendo la inflación. Entonces, estamos viviendo ese fenómeno de una manera cada vez más intensa y de pasar de niveles de inflación en torno al 50% en 2021, ya estamos hablando como gran noticia que en 2022 terminemos con niveles de inflación del 60%. Entonces, esto nos está costando 10 puntos de inflación, básicamente, el haber apelado a este plan platita. Bueno, también podríamos atribuir algo a esta crisis, digamos, ocasionada por la guerra Ucrania-Rusia. Pero en definitiva tenemos 10 puntos más de inflación, por lo menos de piso, de los que hablar para este 2022 en nuestro país. Y lo que pasa, además, sumando a lo que está haciendo el gobierno nacional, también en las provincias se está gastando como si estuviéramos en el mejor de los mundos, ¿no? Y sí, bueno, el tema del déficit fiscal no solamente es atribuir al gasto nacional, tenés que considerar todo el conjunto, el sector público consolidado. Estamos superando niveles de gasto del 40% del Producto Bruto Interno, lo cual es... Hay pocos antecedentes de eso, ¿no? O sea, de países de nivel de desarrollo similar al nuestro, de todas maneras que sí. Y cuando ves a nivel del consolidado cómo es la composición de ese gasto, caemos en otro gran tema, que también básicamente disfraza las cifras de empleo, que es el empleo público. Tenés que más de la mitad del gasto corriente del sistema del sector público consolidado es personal, el gasto en personal. La mayor parte del gasto en personal público se ocasiona no tanto a nivel de la nación, sino a nivel de todas a nivel subnacional, básicamente. Y ahí no estamos escuchando nada de racionalizar el gasto, pero nada, organizarnos. Allí también se está hablando de un aumento que puede llegar a estar rondando prácticamente el 60%, pero inclusive con cláusulas de reajuste. Así es. Y en cuanto eso va a ser un poco para, como se ha visto en otras paritarias, por ejemplo, el caso concreto de los bancarios, es retroactiva el 1 de enero. Es decir, ahí no sé qué va a pasar con los bancos, el sistema financiero argentino, es decir, cómo va a absorber ese sacudón, es cierto que es escalonado el pago, pero de todas maneras estamos hablando que se van a enero.
Los empleos públicos, y me refiero a todo tipo de empleo público, no solo de los organismos oficiales, sino también de los organismos que están descentralizados, todos pretenden, es decir, miremos para atrás, es decir, es un chorro que lejos de poderle cerrar la llave, cada vez la abrimos más. Te la abre más y te podría dinamizar esa peligrosa espiral salarios-precios que te puedes ya hacer subir aún más la inflación. Estamos coqueteando, no te digo que es alta la probabilidad de una hiperinflación, pero estamos cada vez con factores que te aumentan el riesgo de que eso suceda, digamos. Bueno, por el momento el presidente y Guzmán han emprendido viaje a ver si consiguen alguna inversión. Ojalá que tengan éxito, porque eso es lo único que podemos desear, pero mientras tanto, cero. Es decir, todo es como si no pasara absolutamente nada, y resulta que debajo de la silla de cada uno de los miembros del gabinete que no le responden absolutamente a Cristina Fernández de Kirchner, tienen una dinamita con la mecha encendida. Ese es el problema. Así es. Se hace muy complicado poder administrar algo así, con bajas convicciones y con un clima político tan inestable. Bueno, ese es el panorama realmente. Yo, mira, pocas veces en mi carrera he visto una desorganización como esta, una incongruencia tan grande. Pero contame un poco de esta función que tenés en el BID, que es tan importante para vos y para el país, ¿no? Bueno, estoy trabajando como consultor en el área de compatibilidad, tecnología e innovación, principalmente preocupados en proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento de lo que se llaman cadenas globales de valor. Claro. Y eso básicamente son herramientas que están enfocadas en las empresas, enfocadas en tratar de hacer más competitivas las empresas, pensándonos mucho en las pymes y pensando en que pymes que están en este momento con los ojos abiertos así, porque esa cadena de valor se puede romper como consecuencia de que no hay importaciones fundamentales. Exactamente, o sea, la integración de cadenas de valor tiene muchos ámbitos. El que hay más interés en potenciar es el que tiene que ver no solamente con la tarea de exportación, sino también con lo que es relacionar a las pymes con lo que se llaman empresas tractoras, empresas que a pesar de la situación por la cual atravesamos son competitivas, siguen introduciendo sus productos en el mundo, como pueden ser las empresas automotrices de punta, por darte un ejemplo. El caso de Fiat aquí. Fiat, de Renault, o como puede ser, digamos, algunas en otros sectores, empresas que son muy importantes. Y bueno, tratando de fortalecer los vínculos entre las empresas, las pymes y esas empresas, se puede también mejorar la competitividad de las pymes e indirectamente permitir que esas pymes se integren al resto del mundo. Eso permite, digamos, también contribuir a mayor generación de divisas en el país, a no tener que, digamos, necesitar importar tantas cosas y tratar de desarrollar, digamos, potencial de producción y de procesos, digamos, a nivel local. Entonces, todo eso involucra una serie de condiciones que se deben cumplir, o sea, no se está pensando en forzar una industrialización, ni mucho menos, sino tratar de organizarte, de tratar de resolver, algunos llaman problemas de coordinación, que tienen que ver con tratar de facilitar la información que necesitan las pymes para poder globalizarse, en el sentido de que conozcan qué es lo que se demanda a nivel global o qué demandan estas empresas de punta, qué certificaciones necesitan, qué capacidades gerenciales necesitan. Todo este Porque tema, hay un control de calidad en esas grandes empresas tractoras, como decís vos, que es una cosa absolutamente nueva, que la cumplís o la cumplís, porque si no queda fuera del mercado. Exactamente, y son estándares internacionales que ya también tienen, digamos, exigencias que, por ejemplo, tienen que ver con todo lo que es la sustentabilidad del medio ambiente. Exacto. Y cosas por el estilo que si no las cumplís, lamentablemente no te podés insertar al mundo. Está todo el tema de la digitalización, todas las cadenas de valor hoy por hoy están todas conectadas, digamos, de manera digital, entonces también tener las calificaciones para poder vincularse de esa manera es otra condición también que se deben cumplir. Entonces es como ir a lo micro, asumiendo que, o sea, el BID tiene presencia en todos los países de la región y bueno, trabaja en nuestro país, pero también en otros países en donde, bueno, quizá la macroeconomía de otros lados es un poco más estable que la nuestra, entonces te permite bastante más estable. Trabajar mucho más en estos ámbitos. Increíblemente hasta la venezolana. Pero bueno, acá, digamos, hay mucho potencial, hay sectores que son sumamente competitivos en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, todas las provincias, en muchas provincias diría, y que bueno, que siguen mirando
o deseando insertarse al mundo, y para eso los apoyos que puede brindar estos tipos de organismos creo que son importantes. El mayor de los éxitos, por Muchas supuesto, gracias. en esa consultoría. Gracias, Lucas.